estamos viviendo y estamos viendo lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que asegurarnos de que el día que nosotros nos vayamos de aquí, tengamos un buen abogado. Y ese abogado, como en otra enseñanza hemos sabido o hemos hablado de eso, es Cristo. Y yo titulé la enseñanza de esta noche de esta manera: Cristo es nuestro abogado, porque es el mejor y es el único que tiene la autoridad para defendernos ese día. Así que nosotros tenemos que, como es mencionado en alguna otra oportunidad, tenemos que empezar a acumular puntos para que Él pueda tener material y poder defendernos. El versículo de base que nosotros vamos a leer esta noche es 1 de Juan 2 del 1 al 6 y la palabra dice así: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que cualquier persona, sin importar religión, sin importar nacionalidad, que somos pecadores por origen, si se arrepiente y busca de Dios y se aleja del mal, entonces ya podemos contar con ese abogado que nos va a defender delante del Padre a través del acusador que se llama Satanás el día de gran juicio. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amén. Así que muchos de nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, porque entonces tenemos que dar un testimonio a través de nuestra forma de vivir como lo dio Jesús, para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Por eso es que he repetido en alguna parte, donde Dios quiere que nosotros llevemos una vida de testimonio para que la gente pueda ver a través de nosotros la obra de Dios. ¿Okay? Por eso es que Dios nos utiliza para que los demás puedan ver cómo es que Dios trabaja y de esa forma puedan llegar a los caminos de Dios. Pero lo más importante es que Juan nos está diciendo aquí que Él nos escribe esas palabras a través del Espíritu Santo para que nosotros no pequemos. Dice, para que no pequen, pero si alguno peca, estén convencidos y estén seguros que si se alejan del pecado y se arrepiente, entonces tienen alguien que lo va a defender, y ese alguien es no más que menos que el Hijo de Dios. Entonces, la palabra nos enseña eso, que no pequemos. Juan en aquel tiempo creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer cierto pecado. No obstante, él no enseña que el creyente debe pecar. Más bien, exhorta a sus lectores a vivir sin pecar. Para los que caen en el pecado, el remedio es confesar y abandonar ese pecado. La seguridad del perdón está en la sangre de Cristo. Así que si nosotros pecamos, porque de verdad que Dios no anda buscando persona perfecta, porque sabe que ninguno de nosotros somos perfectos, pero Él anda buscando personas que tengan un corazón humilde y que reconozcan cuando cometen errores y se alejen de Él. Incluso yo mismo antes, yo cometía cierto pecado y vamos a decir, me arrepentía más adelante y quizá volvía y cometía el mismo pecado. Entonces ya eso no es
elegible para perdón delante de Dios. Dios dice que si nosotros nos arrepentimos genuinamente desde el fondo de nuestro corazón y nos alejamos del pecado, entonces nosotros somos perdonados. Para que nosotros no nos vayamos a equivocar. Nosotros podemos, como he dicho, lo digo así porque lo he dicho otras veces, nosotros podemos engañar a otra persona, pero no podemos engañar a Dios. Dios dice que si nosotros nos arrepentimos de corazón, nos alejamos del pecado, entonces Él nos perdona. Eso significa que nosotros tenemos que tener esa fuerza de voluntad para cuando esa tentación llegue a nuestra vida, otra vez de cometer el mismo pecado, nosotros podemos resistirlo. Recuerden que el diablo es el que nos va a presentar esas maravillas en plato de oro, como dice uno, para que uno caiga. Pero si nosotros sabemos que no está bien y que no es correcto, tenemos que resistirlo. Nosotros los seres humanos cogemos hasta las palabras de la misma Biblia para justificar nuestros errores. Equivocadamente estamos. Porque hay una palabra en la cual Jesús está hablando y dice que la carne es débil. Pero al mismo tiempo Él explica que la carne es débil cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero dice las palabras que cuando Dios despierta al Espíritu Santo que está dormido en nosotros, entonces nosotros tenemos poder y dominio propio. O sea, ya no somos justificados si nosotros cometemos pecado. Si lo hacemos es porque nosotros queremos hacerlo, pero no porque no tenemos el poder de Dios para resistir ese pecado. ¿Ok? Eso lo que está diciendo Juan es que nosotros tenemos el poder para no pecar, pero que si nosotros caemos, hay pecados que son pecados que nos mandan a la muerte, o sea, a la muerte espiritual. Hay otro pecado que no, que son pecados que tienen su consecuencia, pero no que nosotros no vamos a ir al infierno por ese tipo de pecado. Entonces, por eso es que necesitamos leer la Biblia para nosotros poder entender y conocer cuáles son las cosas graves y cuáles no son tan graves. De todas formas, nosotros no deberíamos de estar cometiendo pecado. Y si lo hacemos, que esos pecados no sean repetitivos. Si pecamos una vez inconscientemente o por un momento de descontrol o enojo, vamos a ponerlo de esa forma, si al momento de nosotros hacerlo reconocemos que fallamos y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y a la persona a la cual nosotros hemos fallado, Dios nos va a perdonar porque la palabra dice que Él nos perdona. Pero si nosotros lo hacemos simplemente de palabra, entonces no va a ser perdonado porque Dios conoce la intención de nuestro corazón y Él sabe si lo estamos haciendo sincero o no. Así que Dios nos está enseñando que nosotros vamos a ser conocidos por Él. ¿Y cómo sabemos si conocemos a Dios? Dice Juan, si obedecemos sus mandamientos y sus normas, entonces eso es un indicio y una afirmación de que nosotros conocemos al Padre. Pero si decimos que lo conocemos y no obedecemos sus mandamientos, dice la Biblia que nos estamos haciendo nosotros mismos mentirosos y nos estamos engañando a nosotros mismos y que no tenemos la verdad. Y eso es un grave error. ¿Ok? Porque Dios no lo quiera. La muerte nos agarra en una situación así y nosotros no vamos a poder entrar a los reinos de los cielos. En cambio, dice que Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquellos que obedecen su palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver la manifestación de Dios en la vida de las personas que tratan de vivir una vida agradable delante de Dios, tratando porque eso es lo que Dios quiere, que todos los días nosotros tratemos de ser más obedientes a lo que Él quiere y someternos más a sus normas, las cuales están escritas en la palabra. Ese es el tipo de personas que agrada a Dios porque Él conoce los corazones de nosotros y Él sabe que nosotros estamos haciendo un esfuerzo extrahumano en este mundo para tratar de llevar una vida agradable delante de Él. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver que Dios se manifiesta a través de esa gente. Por eso voy a ponerlo de esta forma.
El enemigo nos ha puesto en la mente y en los ojos a nosotros que simplemente las personas que son prósperas son las personas que van a vivir una vida bien, ¿ok? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros vamos a tener una prosperidad espiritual. Aparte de, a través de nuestro trayecto, Dios se va a ocupar de que nada a nosotros nos falte. Y si nosotros nos ponemos a dar cuenta, nosotros vamos a ver que Dios ha metido su mano en nuestra vida. Porque aún nosotros quizás no tengamos todas las cosas de este mundo material, nosotros estamos mejor que muchos que tienen todo lo material pero no tienen lo espiritual. Dios sabe que si pone muchas cosas materiales en nuestro camino, vamos a terminar alejándonos de Él y Dios no quiere eso. Amén. Así que nosotros tenemos que estar más que agradecidos porque estamos viviendo días tras días y Dios se encarga de que las cosas que nosotros necesitamos estén ahí. Y eso es una bendición bien grande, porque le voy a decir algo. Yo conozco mucha gente que han venido de abajo y han sido gente que de alguna forma, muchos de ellos, el mismo demonio, porque la verdad, lo ha llevado a una posición materialmente hablando cómoda. Pero son gente que no han tenido nada que ver con la palabra de Dios. Y son gente que se creen que no necesitan a nadie. Así mismo lo han dicho. Yo no necesito de nada ni de nadie. Porque se piensan que porque tienen un poquito de dinero y están viviendo cómodo, ya los tienen todo. Desafortunadamente no es así. Podemos darnos cuenta que a través de la palabra, el que no tenga a Cristo en su vida y en su corazón, no importa todo lo que tenga aquí en la faz de la tierra. ¿Okay? Puede ser la persona más rica del planeta. Y si no tiene a Dios y al Hijo en su corazón, no tiene absolutamente nada. Porque la palabra dice, ¿de qué le sirve a ser humano conseguir todos los bienes y tener toda la posición de este mundo si pierde su alma? No le sirve de nada. Porque ya nosotros sabemos que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Porque así es, sin nada venimos y sin nada nos vamos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos más a Dios para que Él se acerque a nosotros, como su promesa lo dice, y mantenernos firmes en su camino y tratar de ir mejorando día a día. De esa manera, nosotros vamos a poder decir, el día que estemos delante de Él, quizá no fui 100% como tú lo esperabas, pero por lo menos traté. Y ahí es donde dice la palabra, donde Dios va a decir, pasa hacia adelante, buen siervo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dar fruto, aunque sea al 30 y al 60, si no lo podemos dar al 100%. Pero que nosotros produzcamos algo para Dios. Y eso nos va a dar a nosotros mejor calidad de vida aquí y nos va a ayudar a nosotros a asegurar ese pase para nosotros pasar a la gloria de Dios. Así que yo quiero que nosotros tengamos bien presente que no importa la edad que nosotros tengamos ahora o tenemos ahora, si nosotros empezamos a llevar una vida agradable delante de Dios, tratando de obedecer lo que Él dice que nosotros debemos hacer, nosotros vamos a estar bien. Así que yo espero que estas palabras son cortas, pero yo sé que tienen un mensaje profundo. Y yo sé que muchos de nosotros necesitamos asegurarnos y tener en su mente de que esta lucha que nosotros estamos llevando en este proceso no es en vano. Dios está con nosotros, Dios nos está acompañando, Dios va a estar con nosotros y Dios dice que si nosotros no permanecemos fieles, Él no nos va a abandonar, siempre va a estar ahí con nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos tener mucha plata, lo suficiente para nosotros vivir una vida sin que nada nos falte. Porque si a nosotros no nos falta nada, nosotros somos ya más que bendecidos y somos más ricos que muchos ricos. Amén.